Hola, ¿qué tal? Les saluda con mucho gusto Desiree López. Gracias por conectarse durante esta edición digital en vivo de YourCentralValley.com y Facebook Live. Seguimos nuestra cobertura completa en relación con COVID-19 y otras notas importantes que suceden en nuestra comunidad. Autoridades de la ciudad de Dos Palos han anunciado una emergencia de agua potable en esa área. De acuerdo a informes oficiales, residentes se quedaron sin agua por lo menos 3 días debido a que la filtración de su planta potabilizadora fuera obstruida por algas, lo que lo ha hecho difícil el que produzca agua limpia rápidamente. Se le pide a residentes el hervir el agua potable antes de ser ingerida o el usar agua embotellada para tomar, el cepillarse los dientes o para la preparación de alimentos. Esas personas que necesiten agua potable limpia pueden obtenerla en el Palacio Municipal de la ciudad o la oficina del gerente de Dos Palos, comenzando a las 8:30 de la mañana. Ahora pasamos a México, en donde por lo menos 2 personas perdieron la vida tras un terremoto de magnitud de 7.5 en el área de Oaxaca esta mañana. El terremoto se registró a las 10:29 hora local. El epicentro sucedió en Oaxaca, pero el movimiento se sintió en varias partes del país. Una alerta de tsunami fue emitida para las costas del Pacífico de México, Guatemala, Ecuador, El Salvador y Honduras. Ahora nos vamos con los números de casos confirmados de COVID-19 en el Valle Central. El condado de Fresno cuenta con 3.485 casos, 67 muertes, 970 recuperaciones. El condado de Merced tiene 661 casos, 9 muertes y 344 recuperaciones. El condado de Madera ha reportado 359 casos con 5 muertes y 202 recuperaciones. El condado de Mariposa tiene 21 casos confirmados, 1 muerte y 17 recuperaciones. Y al sur del Valle, el condado de Tulare cuenta con 3.434 casos confirmados, 116 muertes y 2.565 recuperaciones. El condado de Kings tiene 2.158 casos, con 19 muertes y 1.303 recuperaciones. Funcionarios de salud del condado de Fresno anunciaron el día de hoy que se les aprobó una tercera locación para pruebas de COVID-19 y podrán ofrecer 140 pruebas adicionales por día. Autoridades esperan el poder revelar la locación esta semana. Funcionarios también recalcaron que más negocios están listos para reabrir este viernes, incluyendo salones de belleza, negocios de tatuajes, cines y otros centros de entretenimiento. El condado también informó que están monitoreando cualquier queja de residentes, pero que es el deber de negocios e individuos de asegurar que sigan las medidas de seguridad. It's appealing to think about, really investigating an outbreak and really tying it together very neatly and then going back and citing a business. The reality is that right now, given the tools that we have and given the knowledge that we have about El condado informó que por el momento están investigando un posible brote de COVID-19 en la cárcel del condado de Fresno y que 1/3 de los presos han recibido una prueba y esperan el que todos reciban una. Y un miembro del Consejo de la ciudad de Fresno está pidiendo que se proveen fondos por parte del programa de alivio económico para hacer mejoras en partes de la ciudad. Gary Bredefeld está pidiendo 30 millones de los más de 90 millones de dólares en fondos de alivio en el sureste y suroeste de la ciudad de Fresno. De acuerdo al concejal, el dinero será usado para la mejora de tecnología, edificios, banquetas y para atraer negocios. You know, it's a step in the right direction. We know, and the city has recognized for decades, that Southwest Fresno has been de-invested intentionally. We all agree that the investment is needed, and more importantly, that is the sole purpose of the federal relief funds, is to serve the areas that are disproportionately impacted by COVID. Otros miembros del Consejo tendrán la oportunidad de votar en relación con la idea este jueves. Por otro lado, la Oficina Agrícola del Condado de Fresno informó que el impacto de COVID-19 hacia la industria agrícola es significante. Al momento del comienzo de la pandemia, agricultores aún no estaban cosechando, pero ahora su temporada más ocupada se ve afectada. Un número de industrias revelaron un reporte el día de hoy que con detalles en cuestión de estas pérdidas. La oficina del condado comentó que por lo tanto se ha visto una pérdida de 2 billones, pero podría subir a 5 billones de dólares. Immediately impacted was the California dairy industry, suffered losses almost overnight, but we're also seeing significant losses in the wine industry, which is very important here to the valley. Representantes dicen que la pandemia ha afectado a sitios como viveros, al igual que la cosecha de almendras. Entre otras cosas, la Oficina Agrícola recomienda el comprar productos localmente para ayudar a granjeros del valle.
Por su parte, el Aeropuerto Internacional de Los Ángeles ha comenzado a proveer cámaras para detectar si una persona tiene una fiebre. Esto como manera de combatir el virus. Las cámaras de escaneo térmico están diseñadas para detectar temperaturas elevadas del cuerpo de 100.4 o más. Si se detecta una fiebre alta, se le pedirá al pasajero el tomar una segunda prueba proporcionada por un médico. Autoridades revelaron que estarán colocando estas cámaras en lugares donde no afectará el tráfico. What's very important is we're doing this in an area where many people are walking into the terminal. What we don't want to do is have a process where we have to stop each one individually, because that will delay people in their travel journey and will cause queues at the door. Se espera que el programa se ponga en prueba a finales de este mes. Representantes dicen que esta prueba ayudará a determinar si la tecnología funciona para de esa forma agregarla a otros aeropuertos. Y muchos de nosotros hemos adquirido un gran número de desinfectante para las manos, pero en estos momentos la FDA dice que personas tienen que revisar las etiquetas. La agencia dice que 9 productos fabricados en México pueden contener metanol. La sustancia puede ser peligrosa cuando es absorbida por la piel o ingerida. La FDA pide a esas personas que usen el producto el buscar tratamiento lo más pronto posible. ¿Y hasta cuándo seguirán estas temperaturas? Para que nos cuente, pasamos con nuestro meteorólogo AJ Fox. Hola, AJ. Hola, Desiree. Nuestro aviso de calor continúa hasta el sábado a las 8 en la tarde. Temperaturas hoy son más calientes que ayer. 102 grados en Fresno y Hanford, 101 en Madera, 100 grados exactamente en Merced. Ok, 98 grados en Los Banos. Pero antes el fin del día, temperaturas van a estar 100 grados o más en Los Banos también. El satélite radar nos muestra las lluvias a alta elevación en las montañas y mayormente soleado en el Valle Central. Pero Futurecast dice más nubes y más humedad. Las nubes del sur y más humedad en temperaturas todavía va a estar muy caliente. 104 grados en Hanford y Visalia, 103 grados en Tulare, 104 en Madera, 103 grados en Merced, 101 grados en Los Banos. Y para los próximos 7 días, también más de 100 grados hasta el sábado. El domingo, una brisa va a hacer que la temperatura baje. Vamos a empezar la próxima semana por debajo del promedio. Y mira el lunes, 88 grados. Desiree, regreso contigo. Una semana súper caliente. Gracias, AJ. Comenzando este viernes, personas podrán tomar su examen de manejo nuevamente. La Oficina de Vehículos Motorizados dice que personas tendrán que usar una máscara y responder a preguntas antes de tomar el examen. Todas las citas que fueron canceladas durante la cuarentena serán reprogramadas automáticamente. Nuevas citas estarán disponibles para más tarde este verano. Y las máquinas de juego en el casino Eagle Mountain en Porterville han recomenzado a sonar. El casino había estado cerrado desde el 18 de marzo debido a la pandemia. Ahora personas tendrán que usar una mascarilla dentro de la locación y se les revisará su temperatura al momento de entrar. El casino contará con asientos limitados. El área de comida también estará disponible a sus visitantes y el restaurante River Steakhouse también estará abierto el fin de semana. Se pide hacer reservaciones. Así llegamos al final de esta edición digital. Gracias por acompañarnos. Nos vemos mañana a la misma hora por YourCentralValley.com y por la página de Facebook de KC24.